Buenas a cada uno de ustedes, ¿verdad, compañeros? Nosotros somos el grupo A y le venimos a exponer sobre la espectroscopía de ultravioleta. Y para eso, ¿verdad? Vamos a pasar un poco primero lo que es la historia. Pero sin antes, ¿verdad? Debemos conocer lo que es la definición de la espectroscopía. Y en este caso, la espectroscopía es el estudio de la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. En la época antigua, ¿verdad? Se tenía en cuenta de que cuando habían lo que son los rayos del sol, se utilizaban para la espectroscopía, incluso uno de sus principales, cómo se descubrió esta función de la espectroscopía, ¿verdad? Fue por medio de Isaac Newton, cuando éste puso lo que es un prisma junto con los rayos del sol y observó que daba diferentes tonalidades de color, ¿verdad? Lo que daba el prisma y algunas se observaron de que eran visibles y más adelante, ¿verdad? Se va a concentrar de que algo otras eran invisibles ante los humanos. Muy bien. Históricamente la espectroscopía se originó a través del estudio de la luz visible dispersada en un prisma en función de la longitud de onda, lo que realizó lo que es el compañero ahí, ¿verdad? Isaac Newton. En la antigua Grecia ya se tenía algo previsto, ¿verdad? Que la luz solar se ha empleado para tratamiento de afecciones diversas como la artritis, endema, ictericias y diversos trastornos cutáneos. Se utilizaba más que todo para lo que es la piel, para tratamiento de la piel. Ellos ya tenían un concepto, ¿verdad? Que los rayos solares les servían a ellos para lo que es medicarse. Sin embargo, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando se descubre la espectroscopía o los rayos ultravioletas. Muy bien, haciendo lo que es un paréntesis, ¿verdad? En la Edad Media para el empleo de la fototerapia, porque ya había hasta una función, se había hecho lo que es un estudio y se le determinó a lo que es tratamiento fototerapia a finales del siglo XVIII. Se difundieron beneficios como el aire puro, la luz solar. La luz solar jugó un papel importante en lo que es la Edad Media, jugó demasiado el papel muy importante. Sin embargo, ya vamos a ver fechas importantes, ¿verdad? Como en 1666 el señor Isaac Newton descubre el espectro solar. Como les dije, ¿verdad? Él la descubre poniendo lo que es un prisma junto con los rayos del sol. En 1802, William Hay Welton identifica las líneas oscuras en el espectro solar. Y es ahí donde vamos a enfatizar en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a enfatizar porque aquí en 1801 es donde se hace descubrimiento de los rayos ultravioleta, pero vamos a enfatizar también un poco con la siguiente fecha, que fueron de trascendencia para lo que es el estudio de la espectroscopía general. Ahorita estamos solo dando un papel general de la espectroscopía, ya sea de las diferentes ramas que ésta se compone. Joseph von Fraudern estudia estas líneas negras mediante un espectroscopio. August Beer, ahí lo vemos, ¿verdad? Identificación de la relación entre la absorción de la luz y la concentración. En 1859 tenemos a Gustav Kirchhoff y Ruben Bunsen, observan diferentes colores a partir de elementos calentados hasta su incandescencia. Incluso podemos irnos a YouTube y vamos a observar que ahí hay experimentos, ¿verdad? Que cuando se hacen experimentos con estos elementos, muestran lo que son diferentes colores. Ahora, también en 1869, Anderson Armstrong mide la longitud de onda, ¿verdad? Mi línea de Frauger, que es el anterior que en 1812, oigan bien que hasta ese entonces se miden lo que son las longitudes de onda. De 1812 fue el primer Frauder, ¿verdad? Hace su estudio de la espectroscopía y en 1868 Armstrong hace lo que es la medición. En 1882, Acme y Feinstein obtienen el espectro de absorción infrarroja de más de 50 compuestos. Muy bien, como les decía, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente y aquí entramos donde es nuestro tema central. Si lo podríamos mencionar así, la radiación ultravioleta fue descubierta por Richter, que es el señor que vemos en la fotografía, en 1801, investigando la descomposición del cloruro de plata por la luz.
El físico y filósofo alemán tuvo la idea de explorar la franja oscura cercana al violeta y descubrió que el efecto fotoquímico buscado se producía incluso con más intensidad. Prácticamente, como vemos ahí en la gráfica, ¿verdad? En el área, el área donde dice visible, esos eran los colores que se tenía en ese precedente, que eran lo único que se podía ver. Más sin embargo, Ritter quiere investigar más a profundo en el área oscura. Y ahí, justo en ese momento, se da cuenta de que existen otras ondas o otra radiación. Y en este caso, él decide nombrada radiación ultravioleta o rayos ultravioletas o como ustedes determinan, ¿verdad? Justo en ese momento, cuando él estaba estudiando el color violeta, él decidió observar la parte oscura y ahí se descubre eso. Y más adelante, o bueno, más a la izquierda de la gráfica, a su izquierda podemos ver que están lo que son los rayos X también. Sin embargo, primero están los UVA, los V con B, y también tenemos lo que son los VC y el vacío del ultravioleta. También hay que enfatizar que en medio de estos experimentos que se están llevando a cabo, los trabajos de Ward, que es otro estudiador, cuando Ritter descubre lo que son estos tipos de gamas, este tipo de radiación, Ward demuestra que, que el máximo de estos rayos ultravioleta demostraron que el máximo de la acción bactericida se encuentra en la franja ultravioleta del espectro solar. Entonces ahí completamos lo que es la historia. ¿Por qué razón? Se tenía en cuenta que los rayos del sol, como les decía anteriormente, ¿verdad? Ayudaban en la Edad Media para enfermedades, lo que son los tratamientos de enfermedades de la piel. Más sin embargo, no se sabía por qué era, porque solo observaban la luz directamente del sol, pero no tenían conocimiento de este tipo de rayos o franjas o tipo de gama. Muy bien, entonces fuimos recorriendo, ¿verdad? A lo largo de la historia y viene lo que es un investigador. Vincent utilizó un aparato o un dispositivo de producción artificial de los rayos ultravioletas. Antes de que este muchacho, Vincent, hiciera lo que es este aparato o este dispositivo, solo tenía conocimiento de los rayos ultravioleta por medio del sol. Solo en esos momentos se tenía que, cómo se podía encontrar por medio del prisma y se encontraba. Pero este muchacho, por medio de la producción, ¿verdad?, artificial de los rayos ultravioletas, basado en un arco de carbón. Ahí podemos ver la imagen, ¿verdad? Más o menos cómo fue su lámpara. Esta lámpara ustedes la pueden encontrar en cualquier sitio. Ustedes la buscan como la lámpara de Vincent y la van a encontrar. Este aparato condujo lo que es, le dio lo que es el premio Nobel de la medicina en 1903 a Vincent, la consideración de el creador de la terapia ultravioleta, a la que incluso se pretendió denominar terapia, por honor a su legado, ¿verdad? Por honor a su nombre, siguiendo las costumbres de la época, que cualquier invento que se hacía se lo ponía más o menos parecido al nombre de la persona que realizó el experimento o hizo el aparato. Después de las pruebas iniciales con la luz natural, Vincent decidió diseñar una fuente de luz artificial para el uso en terapias. Desarrolló una lámpara en la que se generaba una luz artificial brillante mediante arcos eléctricos de carbono, que más tarde se conocerían como la luz de Vincent o lámpara de Vincent, como antes lo mencionábamos. Y este aparato vino a revolucionar lo que es la medicina porque tuvo bastantes tratamientos y fue un éxito en muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en otras personas no tuvo mucho a enfatizar, pero en otras personas sí le ayudaba a su cuerpo o problemas o tratamientos de la piel. Y esto, como les decía anteriormente, le dio lo que es el premio Nobel a Vincent. Muy bien. Como siguiente diapositiva, ¿verdad? Esto solo estamos mencionando lo que son datos relacionados a la gama de ultravioleta. Otro dato interesante, ¿verdad? Que la espectrofotometría ultravioleta o visible, de luz ultravioleta y visible, es ampliamente, aquí es donde vamos a hablar un poco sobre la utilización, donde empieza a utilizar en química analítica.
láseres como exímeros y el de nitrógeno, el TEA, radian a longitudes de ondas cortas con suficiente energía como para optimizar la muestra y obtener espectros de emisión atómica. Para eso es que se utiliza lo que es la espectrofotometría y en relación a la espectroscopía. Entonces, para esto tiene en relación, ¿verdad? Y más adelante mis compañeros les van a ir indicando en qué rango se encuentra y lo que son la longitud de onda y todo esto. Pero para enfatizar un poco sobre su historia y quién descubrió estos tipos de gamma y estos tipos de rayos, pues vemos, ¿verdad? Que de un poco de su historia, más que todo en la edad antigua y en la edad media, podemos ver, ¿verdad? Que se utilizaba más que todo para tratamientos, lo que son tratamientos para la piel. Mas, sin embargo, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que sirve para, se utiliza los rayos, los gamas ultravioletas, se utiliza para más experimentos. En este caso, ¿verdad? Para trabajar con muestras, que es nuestra rama de estudio por medio de la química analítica. Así que ahora, Muy bien, antes de poder hablar sobre las propiedades en las que se basa la espectroscopía UV visible, vamos a hacer un pequeñísimo repaso sobre la radiación electromagnética. Pues esta es una forma de energía radiante que posee naturaleza doble, como hemos visto en cursos anteriores. La naturaleza como función de onda formada por un componente eléctrico y otro magnético, como podemos ver aquí, con oscilaciones sinusoidales en planos perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Las propiedades de onda están relacionadas con la velocidad de la luz, representada por c, por el producto de la longitud de onda por la frecuencia de la onda. Y también tenemos la naturaleza como partícula energética o fotones, cuya energía es el producto de la constante de Planck por la frecuencia de la onda. Aquí tenemos representada una onda electromagnética en función del campo eléctrico y el tiempo o distancia. Ahora podemos entonces definir lo que es un espectro electromagnético. Este es el conjunto de todas las longitudes de onda de la radiación electromagnética y es lo que podemos visualizar aquí. Lo podemos ver en el orden decreciente de longitud de onda y en el orden creciente de la energía, comenzando por las radioondas, luego de esto se encuentran las microondas, luego tenemos el infrarrojo, el visible, tenemos ultravioleta, los rayos X, después están los rayos gamma y por último tenemos los rayos cósmicos. Ahora sí, podemos ver las propiedades en las que se basa la espectroscopía UV visible. Bueno, cuando tenemos un material transparente que puede ser sólido, líquido o un gas y este es irradiado con una radiación electromagnética, parte de la energía es absorbida por los átomos y moléculas del material, la muestra que vamos a tener, que como consecuencia pasan de un estado de menor energía a un estado de mayor energía. Como podemos ver aquí representada en estas imágenes, donde los electrones son excitados y pasan de estados de menor energía a uno mayor, y aquí esto representa una muestra que ha sido irradiada por luz y que pasa de un estado al otro, en donde esto que vemos aquí representa la banda prohibida. Para que se produzca esta absorción, la energía de los fotones excitantes debe ser igual a la diferencia de energía entre el estado fundamental y algún estado excitado del material transparente. Esta fórmula representa lo que acabo de decir, que el cambio de energía es igual a la energía en el estado excitado menos la energía en el estado fundamental, y esto viene a ser igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia de la onda. Si tenemos un haz policromático, un haz compuesto por muchos colores, solo una parte de la radiación es absorbida por la muestra y el resto es transmitido, como vamos a ver más adelante.
Los fotones de energía diferente producen distintos efectos en la materia. La absorción en las diferentes regiones del espectro electromagnético produce diferentes transiciones energéticas. Dado que parte de la energía de una frecuencia determinada se absorbe, la intensidad de la radiación va a disminuir, lo que sirve para poder identificar o cuantificar los compuestos. Esto quiere decir, en forma más práctica, que cada molécula que existe tiene su propio espectro de absorción. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, tenemos la clorofila, pero la clorofila está el tipo A y también la B. Entonces, cada una de esas moléculas tiene un espectro diferente. Y lo mismo sucede para el resto de moléculas que existen. El espectro de absorción ultravioleta visible de un compuesto se debe por lo general a tres tipos de transiciones. En primer lugar, tenemos las transiciones producidas por electrones pi, sigma y n. Los N son los electrones que no participan en la formación de orbitales moleculares y pues estos electrones son los que hemos estudiado a lo largo de este curso. Las transiciones producidas también por electrones D y F y las transiciones producidas por transferencia de carga. Hay un aspecto muy importante a tomar en cuenta y es al momento de seleccionar el disolvente, pues este debe cumplir con distintas características que tenemos listadas aquí. En primer lugar, debe ser transparente en la región de estudio. Luego, este debe disolver la muestra. Este disolvente no debe utilizarse cerca de su punto de corte en el ultravioleta y debe ser compatible con las celdas de trabajo. Algunos de los disolventes más utilizados son el agua, alcoholes, dioxanos, isooctano, cloroformo, benceno, entre otros, cuyos límites de aplicación terminan en torno a los 220 y 240 nanómetros, es decir, en el punto de corte o absorción final, aunque para el UV de vacío hasta los 170 nanómetros puede utilizarse el heptano y hexano purificados. Y aquí podemos ver una lista de algunos compuestos que ya mencioné que pueden ser utilizados como solventes y tenemos también sus longitudes de onda de corte, en donde tendríamos que el de más grande longitud es el disulfuro de carbono y el de menor longitud de onda de corte, en este caso sería el agua. Ahora veamos las leyes de la espectrofotometría, que son leyes con las que ya hemos trabajado también anteriormente, comenzando por la ley de Boger y Lambert. Esta ley tiene dos partes. En primer lugar, establece que la energía transmitida en un medio homogéneo es proporcional a la potencia radiante incidente. Esta relación es una constante denominada transmitancia que está representada por esta T. Y por otro lado, establece que en un medio transparente, cada capa sucesiva de igual espesor del medio absorbe una fracción igual de la luz incidente. Y esto se puede expresar matemáticamente como el logaritmo de la transmitancia o como la absorbancia por el espesor de la capa, que viene a ser esto que tenemos aquí. Y finalmente podemos resumir esto en esta ecuación, donde la A mayúscula es la absortividad, que es igual al negativo del logaritmo en base 10 de la transmitancia o como la absorbancia por el espesor de la capa. Luego tenemos la ley de Beer. Esta relaciona la absorción de la radiación incidente y la concentración de material absorbente. Un fotón es absorbido por una molécula si colisiona con ella, y la probabilidad de colisión es directamente proporcional al número de moléculas y por lo tanto a la concentración. Como tenemos aquí esta fórmula también que podríamos recordar fácilmente, que es la absortividad igual a la absorbancia molar por el espesor de la capa
por la concentración de la muestra. Bueno, ahora llegamos a la parte de instrumentación en donde vamos a ver un poco sobre este aparato que nos permite desarrollar este tipo de análisis, que es el espectrofotómetro. La mayor parte de los componentes de los instrumentos espectroscópicos son esencialmente semejantes, aunque difieren algo en su configuración y propiedades dependiendo de la región del espectro y del fenómeno en estudio. Pero en general, esos componentes son una fuente de energía estable o una fuente de luz, un selector de longitud de onda, un recipiente de muestra, un detector de radiación y un dispositivo de procesamiento y lectura de las señales, como podemos visualizar en esta fotografía. Y ahora vamos a ahondar un poquito sobre los componentes de este aparato. En primer lugar, tenemos la fuente de luz. Y es que los espectrofotómetros deben ser capaces de hacer un análisis desde los 100 hasta los 700 nanómetros, donde está la región UV y la región visible. Pero no todos son capaces de hacer este análisis, ya que la mayoría cuentan con una lámpara de filamento de tungsteno, que solo produce una luz de 350 a 2500 nanómetros. Pero como los aparatos que sí son capaces de analizar en esta región profunda de ultravioleta son caros, entonces optan por usar una lámpara de deuterio, que es capaz de producir una luz desde 170 nanómetros hasta 375. Ahora veamos el monocromador. Este es un dispositivo que separa las longitudes de onda de luz. Es decir, nosotros lo que somos capaces de ver es un conjunto de longitudes de onda. Pero este dispositivo separa cada una de las longitudes de onda. Y este puede ser manipulado a modo de que por la rejilla solo atraviese la longitud de onda deseada. Este monocromador puede ser un prisma o una red de difracción, pero ambos cumplen con la misma función. Ahora tenemos la cubeta. Este no es nada más que el recipiente en el que se agrega la muestra a analizar. Este puede estar hecho de plástico, de vidrio o de cuarzo. Y pues aquí tenemos como un esquema sencillo de el orden de estos componentes dentro del espectrofotómetro. Y este es el proceso que sigue, que más adelante se va a explicar con más detalle. Bueno, continuando con el tema de espectroscopía ultravioleta, hablaremos acerca de la radiación ultravioleta para entrar mayor en profundidad sobre el tema. Entonces, entenderemos como radiación ultravioleta a toda aquella parte o porción del espectro electromagnético que comprende desde la región del espectro visible, de la luz visible, o hasta el espectro de los rayos X, la emisión de rayos X, la radiación X. Eh, por lo general, los seres humanos no podemos observar este tipo de radiación. Existen algunos insectos que pueden observarla o que producen algún efecto sobre ellos, pero nosotros podemos observar un efecto secundario de esta, que es muy conocido y es aplicable en una variedad de productos o de objetos que vemos día a día. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes. Esto ocurre debido a que con ciertos materiales la radiación ultravioleta, cuando entra en contacto con ellos, hace que estos absorban una parte de ese espectro y la liberen en forma de energía, en la cual conocemos como fluorescencia. El espectro de radiación ultravioleta, por lo general, comprende desde unos 400 nanómetros en el espectro visible, de la región visible, hasta aproximadamente unos 10 nanómetros en la parte o el extremo de la región de los rayos X. Eh, Ahora proseguiremos con la presentación, hablando acerca de la posición o de la referencia de dónde se encuentran los rayos ultravioleta. Como podemos observar en la gráfica, o en el diagrama, vemos que desde izquierda a derecha tenemos primero los rayos mayormente energéticos,
que se conocen como rayos cósmicos. Después procedimos con los rayos gamma, después con los rayos X y por último con los rayos ultravioleta. Como podemos observar, estos rayos no son tan potentes como los rayos X, pero son mucho más potentes que los rayos de luz visible, o sea, la radiación visible o la luz visible que vemos con nuestros ojos. Como podemos observar también, existe una clasificación de la cual hablaremos posteriormente sobre los rayos ultravioleta. Lo más importante de esta gráfica es observar desde dónde hasta en qué intervalo se encuentra este tipo de radiación. Como lo mencioné anteriormente, se encuentra aproximadamente desde unos 10 nanómetros hasta unos 400 nanómetros en el espectro electromagnético. Ahora es importante hablar sobre la clasificación de los rayos ultravioleta desde el punto de vista de cómo entra en contacto sobre la materia orgánica, sobre los seres vivos. Esta se clasifica en tres tipos. Primero están los rayos ultravioleta A, que los conocemos también como luz negra, que son los que entran mayormente a la atmósfera, que es el 99% de la composición de la radiación ultravioleta que entra en la atmósfera, es ultravioleta A. La siguiente es la radiación ultravioleta B, que esta en mayor parte es capturada por la capa de ozono en la atmósfera. Y por último tenemos los rayos ultravioleta C, que estos por lo general no llegan nunca a la atmósfera o a la superficie más bien de la Tierra, debido a que son totalmente neutralizados por la capa de ozono. Eh, es importante mencionar algo sobre este tipo de radiación, y es que algunas pueden ser tanto o mucho poco incidentes sobre los microorganismos o organismos vivos de la Tierra, que es lo que mencionaremos en la siguiente diapositiva. Como podemos decir que para los seres humanos la radiación ultravioleta no es tan potente como los rayos X, pero pueden provocar ciertos efectos tanto positivos como negativos sobre el cuerpo humano. Por lo general ocurren efectos nocivos leves a corto plazo, por ejemplo, enrojecimiento, hinchazón de la piel, producción del muy conocido bronceado, que es un mecanismo de la piel para protegerse de este tipo de radiación, o incluso puede, pero cuando esto se hace de forma constante, cuando se irradia de forma constante la radiación ultravioleta, puede incluso inducir a un cáncer, no de manera directa, pero puede producir, o sea, puede aumentar la probabilidad de producir un cáncer en la piel, por ejemplo. También existen efectos positivos sobre estar en contacto con este tipo de radiación. Podemos observarlo como un desarrollo, como promueve la generación de vitamina D, o incluso evita la propagación o evita la generación de algunas enfermedades en la piel. Eh, pero además, esto depende también del tipo de radiación ultravioleta al que estemos en contacto. Por lo general, la radiación ultravioleta C y ultravioleta B, que son las más nocivas para el cuerpo humano, son mayormente contrarrestadas por la capa de ozono. Pero con el calentamiento global y con el debilitamiento de la capa de ozono ocurre más filtraciones de este tipo de radiación. Y no solo en el ser humano ocurre este tipo de efectos nocivos, también existe este efecto en algún tipo de animales, por ejemplo en el plancton, es muy sensible a este tipo de radiación, lo cual produce una muerte, incluso muerte de estos microorganismos. Posteriormente miraremos un diagrama sobre el efecto o cómo penetran este tipo de radiación en la piel humana. Por ejemplo, los rayos ultravioleta solo llegan hasta la dermis, mientras que los rayos ultravioleta B llegan hasta el epidermis. Y los rayos ultravioleta C, como lo mencioné anteriormente, no traspasan la capa de ozono. También podemos observar un diagrama sobre el efecto que tiene la luz solar sobre el plancton. Como podemos observar, aproximadamente en la superficie, si el plancton se encuentra en la superficie, durante mucho tiempo, este tipo de radiación puede afectar durante estos microorganismos, produciendo que incluso la muerte de estos microorganismos. Y
Bien, ahora hablaremos sobre las aplicaciones que tiene la espectrofotometría ultravioleta y rango visible. Podemos decir que principalmente la aplicación en donde se enfoca es en la química analítica, tanto para la determinación como para la cuantificación de diferentes analitos. Estos pueden ser metales de transición, compuestos orgánicos o compuestos orgánicos altamente conjugados, e incluso pueden ser macromoléculas biológicas. Entre las principales aplicaciones que podemos decir del espectrofotometría, podemos decir la aplicación en las soluciones de iones metálicos, en especial en los de transición, ya que estos son sensibles a un cambio de color debido a los átomos que se encuentran en el metal, en especial en la capa de valencia, porque esto puede excitarse pasando de un estado electrónico a otro. Esto es debido a que el color en las soluciones de iones metálicos están fuertemente afectados por otras especies, como pueden ser otros iones metálicos o otros ligandos o compuestos complejos. Un ejemplo que puedo dar de esto es en una solución de sulfato de cobre. Esa tiene un tono azul pálido, pero cuando se pone a una solución de amoníaco, se le agrega amoníaco a una solución, esta se torna de un color mucho más oscuro, o sea, más fuerte, un azul más fuerte debido a la formación de un ion complejo. Por ende, ocurre un aumento en la longitud de absorción, en la longitud que puede absorber este tipo de solución. Otro ejemplo, otra aplicación que le podemos dar a la espectroscopía ultravioleta es en los compuestos orgánicos, como lo mencioné anteriormente, en especial a los de alto grado de conjugación. Esto debido a que estos también absorben el espectro ultravioleta y también una parte del rango visible del espectro electromagnético. Por lo general se utilizan disolventes como el agua o el etanol, ya que estos compuestos son a menudo compuestos, o sea, los compuestos que se utilizan para los compuestos orgánicos conjugados, por lo general son solubles o en agua o en etanol. En especial se usa el etanol porque evita que haya errores de cálculo, por ejemplo, con respecto a la polaridad o al pH, ya que estos pueden afectar en el espectro de absorción. Por ejemplo, la tirosina aumenta, o sea, su aumento del máximo de absorción y el coeficiente de extinción molar debido al aumento de pH. Por ejemplo, si ocurre un aumento de pH de 6 a 13, esto disminuye la polaridad del disolvente. Eh, También podemos decir otra aplicación muy importante que es la de en la cromatografía de líquida de alta resolución. Esto nos permite calcular el analito, perdón, en una solución dependiendo de la concentración que ésta tenga. Esto es un pequeño resumen de lo que podemos decir sobre las aplicaciones. Tiene muchas más aplicaciones en la química, pero esta es una de las más importantes. Ahora procederemos a ver un poco sobre el procedimiento, sobre el proceso que se lleva a cabo en un espectrofotómetro de ultravioleta y de rango visible. Como podemos observar en la gráfica o en el diagrama, vemos que lo primero que ocurre es que se hace pasar un haz de luz visible, y se parte se filtra solo un espectro de esa parte, solo un fragmento de esa haz de luz que hacemos pasar. Después se hace pasar por un monocromador que separa aún más el espectro de luz en el que estamos buscando. En este caso serían rangos entre 200 y 700 nanómetros, más o menos, dependiendo de la molécula con la que estemos trabajando. Esto se hace pasar después por un filtrador y se hace comparar en base a la ley de Lambert-Beer, se hace comparar la intensidad de la luz que pasa por sobre una solución de referencia que nos permita calcular el analito que nosotros estamos buscando. Este analito puede ser ya sea una solución de un compuesto orgánico, un compuesto iónico de transición, un metal de transición, y existen una diversidad de compuestos que podemos analizar mediante esta técnica. Y por último, lo que hace la máquina es que procesa esos datos en una gráfica de absorbancia con respecto a la longitud de onda, ¿verdad? Y mediante esto podemos llegar a conclusiones específicas sobre diferentes compuestos. Podemos calcular el pH, o sea, la concentración que hay de tal compuesto. Por ejemplo, una aplicación muy común y de la cual hablaremos próximamente es sobre
perdón, hablaremos próximamente sobre el ácido pícrico y su ion metálico, y su base conjugada, perdón. Pero antes de eso hablaremos un poco sobre el fundamento teórico que esta técnica tiene. Principalmente hablaremos que algo muy importante, que es la absorción de radiación ultravioleta. Esto ocurre debido a la transición de electrones de un estado basal o fundamental a un estado excitado. Esto es debido a que en algunas moléculas, en especial en las conjugadas, existen partes, o sea, en orbitales que están vacíos, no están cubiertos por electrones. Entonces, cuando ocurre una fase de transición, estos absorben energía y la energía restante la liberan en forma de calor o energía, ¿verdad? Y esto es lo que podemos visualizar en el aparato, en el espectrofotómetro. Existen diferentes tipos de transición dependiendo del caso en el que estemos hablando. De entre las más comunes tenemos la que va de N a pi estrella y la de pi a pi estrella. Estas son las principales porque ocurren en un área llamada en el orbital que tiene mayor energía, que se llama HOMO, por sus iniciales en inglés HOMO, y ocurre entre el otro orbital que tiene mucha menor energía, que se conoce como orbital de antienlace, que este es el que tiene más energía por sus iniciales en inglés, conocidas como LUMO. Esto es lo principalmente que debemos conocer sobre esta técnica y sobre su fundamento teórico. Ahora procederemos a hablar un poco sobre los ejemplos, un ejemplo sencillo sobre cómo podemos aplicar esta técnica en un análisis cuantitativo o cualitativo sobre un material. Tenemos en la gráfica una gráfica del ácido pícrico. Como podemos observar, en una parte de la gráfica es sobre el ácido pícrico y la otra es de su base conjugada. Como podemos observar, existe una parte entre 200 y 300 nanómetros que corresponde a la máxima absorbancia que este compuesto puede tener. Y como vemos, es muy cercana a la de su base conjugada. Esto nos permite calcular las concentraciones en una solución de esta muestra. Y esto es debido a la forma también del compuesto. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, podemos ver una comparación sobre el ácido pícrico y su ion y su base conjugada, el ion picrato. Como podemos observar, existen varias zonas de este ion complejo, de esta base conjugada, perdón, que no están llenas de electrones, hacen falta electrones, entonces eso permite posicionar los electrones en diferentes transiciones de estado, lo cual nos hace, mediante la técnica de espectrofotometría, nos permite calcular mediante la ley de Lambert y Beer, la absorbancia que ésta posee con respecto a su base conjugada. Ahora, posteriormente hablaremos sobre un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar esto a otros compuestos orgánicos. Bueno, para finalizar con el tema, mostraremos un ejemplo práctico sobre la espectrofotometría. En este caso tenemos, o del espectrofotómetro, en este caso tenemos la molécula para nitrofenol, la cual utilizaremos para calcular la absorbancia que ésta posee en diferentes dos soluciones con diferentes concentraciones. Para esto nos hacemos la ayuda de 3 cubetas, como podemos observar aquí, de 3 cubetas con diferentes concentraciones de esta sustancia orgánica. Y también que el compuesto original está en una disolución de 80 micromolar. Entonces tenemos 3 disoluciones con concentraciones diferentes. La primera con una concentración de 1 a 2 mililitros. La segunda de 2 a 1 mililitros de paranitrofenol. Y la última con la concentración original de nitrofenol del frasco de donde se extrae. Para eso nos haremos ayuda de este simulador que trata de simular un espectrofotómetro ultravioleta invisible, ¿verdad? Anteriormente configurado a 405 como la longitud máxima. Entonces lo primero que haremos es agregar la primera cubeta, que es la de menor concentración de nitrofenol, y tabularemos el dato de la absorbancia a esa longitud de onda.
que es a 405 nanómetros. Como podemos ver, se introduce la cubeta en el detector y después simplemente automáticamente el espectrofotómetro marca la absorbancia correspondiente a esa concentración de paranitrofenol, que sería 0.538. Ahora proseguimos con la siguiente cubeta con una concentración mucho menor de paranitrofenol, ¿verdad? Extraemos esta cubeta, ¿verdad? Y procedemos a colocar la segunda, ¿verdad? Bien, y como vemos esta marca otro dato de absorbancia diferente, que sería 1.060, ¿verdad? Ahora probamos con la tercera. Que enviar cada vez un dato mayor de absorbancia, ¿verdad? Como podemos observar la relación que tiene la longitud de onda con la absorbancia. Y colocamos la tercera cubeta. Bien, aquí está. Y entra la tercera cubeta. Y marca un valor mayor de absorbancia, ¿verdad? En este caso, lo que procede es a tabular estos datos para ver cuál es la relación entre la absorbancia y la longitud de onda que estamos marcando, para poder observar un gráfico de cómo actúa las disoluciones de un compuesto orgánico en diferentes concentraciones, ¿verdad? También podemos marcar con este dato las longitudes o el espectro que marca a estos datos correspondientes. Por ejemplo, me marca un espectro donde la mayor longitud de onda, que esta es correspondiente a la concentración máxima de paranitrofenol que poseemos, que sería unos 400 nanómetros, la longitud de onda máxima correspondiente a ese dato, ¿verdad? Bien. Ahora solo debemos tabular estos datos, calculando también las concentraciones correspondientes a estos valores de absorbancia. Primero comenzamos, si es la primera cubeta, tendríamos, mediante cálculos matemáticos, la concentración debería ser aproximadamente unos 2.67 micromolar, y que corresponde a 0.538 del dato de absorbancia, ¿verdad? Después seguiría la segunda cubeta, que daría un dato de 4.00 micromolar, con una absorbancia correspondiente de 1.060. Y por último tenemos la tercera, que sería una concentración micromolar de 8, porque es la misma solución que sacamos de la botella de paranitrofenol, con una longitud de onda correspondiente, perdón, con una absorbancia correspondiente de 1.610 valor, ¿verdad? Y con esto podemos trazar una gráfica con respecto a la de la absorbancia, con respecto a la concentración de paranitrofenol, ¿verdad? La cual les mostraré a continuación. Bueno, como podemos observar, coloqué los puntos en una gráfica interpolante para poderlo visualizar mejor y entender que esta gráfica nos sirve para calcular diferentes concentraciones a diferentes valores de tanto de longitud de onda como valores de absorbancia, o de forma inversa. Nos permite calcular la absorbancia de esta misma sustancia, del paranitrofenol, en diferentes puntos, ya sea para diferentes concentraciones o para diferentes valores de absorbancia, ¿verdad? Esta es una pequeña utilidad de lo que tiene el espectrofotómetro, pero tiene diversas utilidades, por ejemplo, para calcular la cantidad de proteína con respecto a la cantidad de ácido desoxirribonucleico, sirve para determinar contaminantes en la sangre, etcétera, etcétera. Y con esto terminamos nuestra exposición.